Bueno, en esta semana vamos a estudiar la teoría de los límites, que es la teoría fundamental en que se basa el análisis matemático y en el cual está incluido el cálculo diferencial y cálculo integral, que es el tema que a nosotros nos compete, ¿no? Entonces en esta semana lo que vamos a hacer es un abordaje un poco así, digamos, sencillo, sin profundizar tanto, pero conociendo algunos de los principales resultados que nos van a llevar a fundamentar mejor la teoría de los límites de funciones, que es lo que realmente nos interesa. Entonces en este apartado lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar las sucesiones numéricas, que es el límite de las sucesiones numéricas en lo cual se basa la teoría fundamental del análisis matemático, ¿no? En lo referido al cálculo integral y al cálculo diferencial. Vamos a comenzar con la noción de sucesión. Primero vamos a dar una definición así un poco informal, digamos, y poco a poco vamos a tratar de ir dándole un carácter más de formalismo, ¿no? Supongamos que tenemos la serie de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, bueno, algunos incluyen el 0, pero vamos a comenzar de 1. Vamos a ver que realmente de dónde inicia eso no tiene mucho que ver, pero es una serie así consecutiva de números naturales. Si a cada número natural de esta serie de números se le hace corresponder un número real, que le vamos a llamar S sub n, para indicar que corresponde al enésimo término, ¿no? al n que estamos diciendo aquí, le corresponde S sub n. El conjunto de estos números reales que se forman, S sub 1, S sub 2, S sub 3, S sub n, etc., se llama sucesión numérica o simplemente sucesión. Aquí en realidad sigue la sucesión de números. Entonces estos números que hemos puesto como S sub 1 le ponemos índice para indicar a qué número natural le corresponden. Son como etiquetas, ¿no? Tenemos una sucesión de números, pero cada uno está etiquetado y a ese le corresponde, a la primera posición le corresponde el 1, a la segunda el 2, a la tercera el 3. Es decir, es una relación biyectiva con los números naturales. Entonces a esto se le llaman términos de la sucesión. Al elemento S sub n le vamos a llamar término enésimo de la sucesión o término general de la sucesión. La fórmula que define el término general de la sucesión le vamos a llamar fórmula de la sucesión. Es decir, vamos a decir la sucesión dada por la siguiente fórmula. Entonces damos la forma del término enésimo. Así. Una observación es que en vez de S sub n se suele usar indistintamente X sub n, A sub n, Y sub n, etc., ¿no? Z sub n, cualquier letra para indicar, pero siempre que lleve el subíndice. Un ejemplo es el de la progresión o sucesión aritmética, que va así. Tenemos una sucesión. Esta es una notación, aunque además después vamos a aclarar un poco más esto, pero vamos a representar la sucesión que esto indicaría x1, x2, x3, xn, xn más 1, etc. Entonces esta sucesión aritmética está definida así, vean. Es el término n más 1 es el término xn más una diferencia fija. Es decir, por ejemplo, el cuarto término es el tercero más la diferencia fija. El término x sub 2 es x sub 1 más la diferencia fija. Este número d es una constante. Entonces esta sucesión así dada de forma, digamos, recursiva, porque esta depende del término anterior. Esta se llama
sucesión aritmética o progresión aritmética, y el número D se llama diferencia de la progresión aritmética. La relación recurrente que define esta progresión aritmética viene enunciada así: todo término de una progresión aritmética comenzando por el segundo es igual al precedente sumado con el número constante. Esta es una forma así en lenguaje común de decir cómo está definida la sucesión, aparte de que también podemos darlo con esta fórmula. Entonces, para algunos términos de la progresión aritmética o sucesión aritmética, tenemos aquí x sub 1 es el primer término, x sub 2 es el primero más una diferencia, x sub 3 es el segundo más la misma diferencia, y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, x sub 1 es x sub 2 es x sub 1 más d, porque x sub 2 es x sub 1 más d, o sea que podemos ir sustituyendo así, y podemos encontrar cuánto es el enésimo término de la sucesión o progresión aritmética. Cada vez vamos a adicionar más Ds. Un ejemplo concreto de sucesión numérica es la sucesión de los números pares, donde el primer término es 2 y la razón de crecimiento es 2, porque el primer término es 2, el otro es 4, el otro es 6, el otro es 8. Le vamos sumando varias veces D, así. Un ejercicio es hallar el término general de la sucesión aritmética y hallar también una fórmula para la suma de los primeros n términos de la sucesión aritmética. Aquí vamos a corregir para la suma de los primeros n términos de la progresión aritmética. Vamos a dejar aquí. Ahí tenemos esos dos ejemplos. Este ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una sucesión que es muy conocida. También podemos construir una sucesión. En vez de sumar una cantidad fija, podemos multiplicar por una cantidad fija. Es decir, tengo un número y puedo obtener el siguiente multiplicando por una constante. A esta constante le vamos a poner Q y va a ser la razón de crecimiento de la progresión geométrica. A esta le vamos a llamar una progresión geométrica. Así, la sucesión x sub n en este caso queda definida por el primer término x sub 1 y por la relación recurrente x sub n más 1 es x sub n por q, donde q es el número constante distinto de 1 y ese se llama progresión geométrica. La relación recurrente que define la progresión geométrica viene enunciada así ahora, ¿no? Todo término de la progresión geométrica, comenzando por el segundo, es igual al precedente multiplicado por el número constante Q, por la constante de crecimiento, ¿no? Algunos términos de esta progresión geométrica son x1, que es el primero, x2, que es x1 por Q, x3, x2 es x1 por Q, x3 es x2 por Q, pero como x1 era x1 por Q, me queda x1 por Q, que es x1 por Q cuadrado. Entonces, un ejercicio pudiera ser calcular la fórmula general, que aquí aparece, ¿no? Pero se pudiera demostrar por inducción. Y entonces también podemos plantear el mismo problema de encontrar, en segundo lugar, pongámosle a este literal A, y a este pongámosle al otro literal B. Encontrar la suma de los primeros n términos de la progresión o sucesión aritmética. Eso. Bueno, ya se queda de ejercicio. Vamos a escribir una definición un poco más formal de la sucesión. Una sucesión real, o también le llaman una sucesión numérica, es una función. Una función que va de los números naturales a los números reales. Al número natural n le asigna
un número real, que va a depender de esta f que tengamos aquí, qué valor es el que va a tomar. Entonces, como decíamos antes, las sucesiones podemos usar cualquier letra para denotarla, S, U, V, W, A, B, C, etc. en lugar de F. Además de la imagen de n, es decir, S de n, se pone S sub n para indicar la dependencia de n que evaluamos, ¿no? En lugar de escribir S, que la sucesión S que va de n a r y que lleva un n, un S sub n, vamos a escribir de esta forma. Esta es una convención que se hace para no tener que estar escribiendo esta notación bien compleja. Escribimos el término enésimo y entre paréntesis, y lo encerramos entre paréntesis. Esos paréntesis pueden ser otros signos de agrupación, pueden ser llaves, pueden ser llaves indicando desde dónde a dónde va la variación, porque la variación puede ser desde 0 hasta infinito, desde 1 hasta infinito, o dependiendo de la fórmula que define a S sub n, puede ser de algún valor más adelante, pero siempre tiene que ser un número finito de valores en los que no esté definido. Si la sucesión no está definida en un número finito de valores, infinito, si no está definida en un número infinito, entonces no se considera una sucesión. Entonces este término S sub n, de nuevo decimos, se llama término n de la sucesión o enésimo. Y una aclaración es que aceptaremos muchas veces que un número finito de términos de la sucesión no estén definidos, o sea, funciones cuyo dominio no sea exactamente n. Puede empezar del término décimo, del término undécimo, con que sea un número finito no hay ningún problema. Veamos unos ejemplos de sucesiones. Aquí tenemos la definición del término enésimo de la sucesión S sub n. Dice así, es la expresión racional n cuadrado más 8 sobre n cuadrado más 5 más 2 raíz de n. Esa es una sucesión y se puede ir encontrando los términos. Por ejemplo, al evaluar en 0, ¿qué queda? Al evaluar en 1 podemos ir evaluando aquí y obtener diferentes valores. Otro ejemplo de sucesión es una sucesión definida de forma recursiva, que le asigna 1 al primero, 1 al segundo y S sub n más 2 que sea S sub n más 1 más el anterior. Así. O sea que para evaluar, por ejemplo, S sub 2, aquí tendríamos que n vale 0. Y por lo tanto aquí tendríamos S sub 1 más S sub 2. O sea que el tercer término sería 2. La suma de estos dos anteriores. O sea, se forma sumando los dos anteriores. Hay distintas maneras de expresar una sucesión. Por ejemplo, en este tercer caso, esta sucesión es la sucesión tal que su enésimo término decimal de pi, tal que n es el enésimo decimal de pi, es la cosa. S sub n es el enésimo decimal de pi. Por ejemplo, S sub 1 es 1 porque es el primer decimal que aparece. S sub 2 es 4 porque es el segundo decimal que aparece. Es el número, la posición la que se da, ¿no? Ponemos el decimal según la posición que aparece. Por ejemplo, S sub 4 podemos contar aquí 1, 2, 3, 4, es 5. S sub 4 vale 5. Entonces la sucesión está definida así. No tenemos una fórmula, sino que decimos la condición que cumple. Otro ejemplo es S sub n, la raíz de n cuadrado menos 9. Aquí podemos ver que la sucesión no está definida para varios valores. Por ejemplo, para 1 no está definido porque da negativo, para 2 tampoco. Para 3 sí está definido porque da 0. Y de ahí en adelante ya está definida. Otra sucesión es S sub n es la raíz enésima de menos 1 a la n. Aquí tenemos problemas porque cuando n es par, cuando n es impar, la sucesión da la raíz de un número negativo. Y eso no estaría definido. Y como eso va a pasar para todos los números naturales impares. O sea que el término
hay infinitos términos que no están definidos. Y por lo tanto, esta no se puede considerar como una sucesión. Bueno, aquí tenemos ya unos ejemplos de sucesiones y el concepto de sucesión.